¿Quién fue el primer hombre frente al cual pudiste quebrarte cuando ya sentías que no podías sostener más? ¿Sabes qué? Lo triste es que no lo hice. Creo que me tragué mucho yo solo y eso no está bien. Si no hubiese sido por Pedro, yo creo que no estaría aquí. El nacimiento de Pedro me hizo aterrizar, apreciar la vida de una forma hermosa. O sea, porque en verdad, Beto, creo que antes de que Pedro nazca, lo que sea, en verdad, yo no lo quiero decir, pero pensaba cosas, se me pasaban por la cabeza cosas muy negativas. Sí. Es lunes y como cada lunes, este espacio es para una conversación que casi ningún hombre se atreve a tener. Madness Monday no es un podcast sobre éxito, es un podcast sobre hombres que tocaron fondo y volvieron. Hoy, conmigo, un hombre que comparte lo que muchos aún cargan en silencio. Mi invitado de hoy es Víctor Terán. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. A ti, Beto, gracias por la invitación. Te agradezco, mi hermano. Y les voy a contar un poco sobre Víctor. Trabajó desde adolescente en la hacienda familiar de Cayambe, haciendo todo tipo de labores, desde cavar zanjas hasta negociar la venta de ganado. Actualmente es copropietario de Lavanderías Norte y especialista en cuidado textil. Hoy está casado con Denise Edgerton y juntos tienen a Tomás de 3 años. Pero antes de este matrimonio, tuvo a su primer hijo, Pedro, hoy de 12 años, y atravesó una separación que lo obligó a rediseñar su vida. Está aquí porque de esa ruptura nació su mayor desafío personal: mantener el vínculo con Pedro y construir una relación sana con la madre de su hijo. Bienvenido, Víctor, nuevamente. A ti, ¿Cómo Beto. te encuentras del día de hoy? Yo muy bien, tomando un delicioso café. Gracias por la invitación al podcast. Creo que voy a descubrir muchas cosas que tal vez no había pensado antes. Incluso en la noche estuve craneando muchas cosas que voy a descubrir hoy día en el podcast. Así que gracias, me va a ayudar bastante a mí y más que todo a los papás por ser papás o que van a ser papás a futuro. Entonces, si puedo ayudarles en cierto sentido, mejor. Me alegro. Nuevamente, gracias por estar aquí. Sostengo que se requiere valentía, hombría, para poder estar presente frente a otros hombres y toda una audiencia y poder compartir parte de tu historia, siempre pensando en cómo poder contribuir y servir a los demás. Correcto. Así que, dicho esto, ¿arrancamos? Perfecto, sí. Excelente. ¿Quién eras antes de que existiera esta ruptura con la madre de Pedro? ¿Qué hombre llegó a este momento? Antes de la ruptura, ¿Así es? ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo se desenvolvían? ¿Qué pasaba? bueno, yo justamente en esa época creo que no estaba en una buena época de mi vida porque no tenía un trabajo estable, ¿ya? Okay. Eso creo que para cualquier hombre o mujer es importante tener un trabajo, o sea, algo estable. Y antes de la ruptura éramos una pareja, creo yo, a mi manera de ver, bastante inmadura. Teníamos 29 años de edad, los dos. Yo soy 7 meses mayor que Andrea. Y creo que la dinámica no era una dinámica de madurez, ¿no? Entonces, creo que la inmadurez de los dos, esta ruptura, antes de la ruptura, ¿no? Ya venía acarreando problemas por inmadurez. Cuando hablas de inmadurez, ¿cómo podrías ejemplificarlo para concretamente señalar la dinámica inmadura? A mí, de mi experiencia de la inmadurez, es un tema de celos, ¿sí? Ok.
Creo que hay muchas parejas que son celosas. Creo que es un tema que siempre podemos trabajar, ¿no? Un tema de la madurez en ese sentido de los celos. Creo que están muy anexados. Y el hecho de no trabajar, uno no madura. Creo que el hecho de que yo no tenía trabajo en ese momento, estaba desempleado, la hacienda estaba por venderse y yo obviamente estaba estudiando y no tenía trabajo. Entiendo. Y, y sí, estaba dedicado a la montaña, Me lo Andrea comentaste. también. Pero creo que en la vida de un hombre y una mujer es muy importante estar ocupado con un trabajo, sea cualquiera trabajo que sea, no importa, pero trabajo es trabajo. Entonces esa inmadurez va flotando, ¿no? Y eso no ayuda para nadie. En ese momento has hecho énfasis en el tema de la inmadurez, pero te pregunto aquí, ¿qué estabas construyendo dentro de la relación? Entiendo, no tenías trabajo, había inmadurez, la ausencia del trabajo también te generaba muchas inseguridades, Exacto. pero en medio de este terreno erosionado, ¿había algo de manera consciente en ti que buscabas construir dentro de esta relación? Es una muy buena pregunta, Beto. Creo que no estaba viendo yo muy a largo plazo. No veía absolutamente nada a largo plazo, sino era al día a día. Está bien vivir al día a día, pero uno tiene que proyectarse. Y no me estaba proyectando, tanto en lo laboral, en la carrera y en la relación. Te agradezco. Y la ausencia de trabajo, estos celos, este terreno, como digo, erosionado, frágil, ¿sí? Era el cúmulo que te llevaba a que no haya proyección o de por sí, años antes, incluso cuando joven, ¿tú tenías una hoja de ruta o simplemente estabas en lo que denominaste el día a día? Yo sí tenía una hoja de ruta. Mi hoja de ruta, digamos, en el tema laboral o el tema académico, yo estaba muy entusiasmado, tenía mucha ilusión de la carrera que estaba estudiando, Derecho, Leyes. Me costó mucho leyes estudiar. Estuve en 3 universidades y me di cuenta que el estudio no es lo mío. O sea, el estudio formal, con presión. Entonces sí, yo me encontraba también en una época quebrantada en el tema académico laboral. Entonces estaba también en una mala época de mi vida, en ese sentido, porque me había dado cuenta también que las leyes, me encantaba la historia del derecho, el derecho romano en sí, toda la historia que rodea, porque tú sabes que cuando uno estudia derecho tienes que leer mucha historia. ¿De acuerdo? Y me encanta leer. Pero me di cuenta que la parte práctica del derecho no era para mí. Y eso también fue un digamos, ¿Un golpe? un golpe, sí. Ok. Sí, Y hiciste dos afirmaciones. La una, que el derecho práctico no era lo tuyo, y por el otro, que la educación formal no era lo tuyo. correcto. Entonces, ¿cuál de los dos marcó más la pauta? Después de elegir abandonar derecho, ¿optaste por estudiar otra carrera o descubriste otro camino? Me parece que opté del otro camino cuando ya me había separado de Andrea también. Me tomó mucho tiempo. Ok, Sí, o sea, ¿cómo me explico? Que es una muy buena pregunta, que me descubro yo a mí mismo con esta pregunta, que la ruptura fue, sí, o sea, la parte académica no fue lo mío, el derecho no fue mío, por más que tenía ilusión de practicarlo. Y sí, tenía que ser práctico también. Digo, no todo el mundo necesita una carrera formal. de Pero acuerdo. yo quería esa carrera formal y no podía.
tal vez por tener ADD, qué sé yo, atención, déficit o lo que sea que se denomine hoy en día. Entonces, creo que ya estaba en una situación muy frágil cuando comencé también a salir con Andrea. O sea, ya estaba acarreando ese momento difícil. Ok, Sí. entonces, viendo en retrospectiva, podrías decir que estabas tratando de parchar y buscar soluciones quizás rápidas Sí, sin el resultado esperado. sí, Ok. sí. ¿Hubieron señales durante todo este proceso, estos baches que estabas ya afrontando, que elegiste ignorar? Creo que ignoraba a muchos, creo que ignoraba mucho y no, por mi madurez, no, o sea, estaba blindfolded, o sea, Sí. con las dos manos cubriéndome los ojos. No quería afrontar otra realidad, quería todavía seguir estudiando derecho, pero ya en verdad no era mío. O sea, había estudiado también marketing, me fui a Costa Rica, a hacer un año como sabático de derecho, porque estaba un poco hasta acá del estudio y había tomado muchos cursos en la Universidad de San Francisco. De hecho, un excelente profesor mío, muy querido, Farid Simon, me dijo: Víctor, o sea, tú entraste a estudiar derecho y te ahogaste tú solo. Tomaste demasiados créditos. Tienes que haber venido a tomar pocos créditos porque, o sea, creo que había una capacidad de mí que sí podía, pero vine como un loco a tomar un montón de créditos, me estrangulé yo mismo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual elegiste tomar quizás demasiados créditos sin necesidad? ¿O piensas que en ese momento había una necesidad que tú estabas como caballo desbocado? ¿Cuál era la dinámica en ese momento? Tenía que buscar asesoramiento, uno, primero. Ok, Dos, capaz en la UDLA se tomaban muchos créditos, pero es otra universidad. Es otra, o sea, la San Francisco es mucho más enfocada más hacia lo académico, no sé. Era mucho más material que estudiar, más teoría también. Entonces me ahogué. te Y ahogaste. de ahí me Ok. fui a Costa Rica a un voluntariado. Me encantó Costa Rica, conocí gente bien chévere. Después me quedé estudiando ahí también marketing. Me encantó Costa Rica como para viajar, conocer Costa Rica. Me enamoré de la gente tica, o sea, pura vida, bien chévere. Pero la vida después de haber hecho el voluntariado me di cuenta que no era. O sea, era como vivir en, no sé, no quiero hacer comparación, no, no fue lo mío. Ok. Y retomemos el tema de las señales. Sí, Mencionaste como una el hecho de que un profesor, Farid, te diga, oye, Víctor, quizás te estás excediendo con los créditos, ¿qué apuro tienes? sí, ¿Hubo otra señal, algo que hoy por hoy, viendo en retrospectiva, te conduzca a decir, mira, hubieron más señales de las que pude ver y quizás como estaba blindfolded, elegí ignorar? ¿Hubo algo más, una conversación, alguien que te diga, oye, sí, Andrea, entiendo que Andrea ya era parte de tu vida en ese momento? no todavía, No todavía. muy Ok, cercano. ok, Pero la persona que tal vez me dijo algo muy importante cuando yo sí estaba con Andrea fue Alejandro Revenera, decano de la Universidad de de Hemisferios. Yo acuerdo. estaba estudiando ahí. Me dijo: Víctor, el estudio no es para todos, ¿ya? Y yo sí te recomendaría que más bien vayas a lo práctico. O sea, anda a trabajar, no importa en qué, pero trabaja. Si tú quieres venir a tomar un curso de lo que sea, a escuchar, ser oyente de alguna clase, estás más que bienvenido. Y bueno, ya nunca retomé eso, ya me dediqué solo a trabajar. Y, y eso marcó mucho porque dije, la carrera no es para todos. O sea, uno tal vez aprende más en el campo laboral, no importa
lo que le guste o lo que sea. El campo laboral es una maestría. Ok. Y Sí. volviendo al momento del desafío, que es el tener que abordar una separación con Pedro muy pequeño, ¿qué señales no viste o elegiste ignorar cuando ya estabas con Andrea? ¿Sí? Habían los celos, había esta inseguridad por el tema profesional, académico. ¿Qué elegiste continuar ignorando durante esa faceta que y condujo evidentemente a la separación? Hablando desde ti, no desde los comportamientos o nada relacionado con Andrea, sino enfocándonos en ti. Yo creo que éramos y somos personas muy distintas, diferentes. Muy diferentes en modo de vida, en filosofía de vida, en manera de vivir. Y creo que muchas cosas chocamos en ese sentido, ¿no? O sea, no llegamos a llegar a acuerdos justamente por tantas diferencias que teníamos que no... o sea, teníamos cosas en común, sí. Nos encantaba la naturaleza, ¿ya? Pero en el resto creo que no coincidíamos. Ok, entonces podrías decir que eso es algo que elegiste ignorar Sí, y que fue algo que finalmente condujo a la separación. desde que salíamos juntos, que sí, salíamos de la montaña, compartíamos la naturaleza. Creo que después de lo que es naturaleza y demás, no, No habían puntos de conexión. no había, sí, Ok, exacto. perfecto. ¿Y a quién le mentiste primero? ¿A los demás o a ti mismo? Cuando sostenías la relación y seguían y seguro lo estaban ya no pasando bien, entonces, ¿a quién le mentías primero? ¿Al resto o a ti mismo? Es una muy buena pregunta, Beto, porque creo que no hay cómo meter a nadie en una relación de nadie. No hay cómo compartir los problemas de casa ni a los papás, ni a los tíos, ni a las tías, ni a los primos. Uno tiene que saber resolver las cosas solo. Sí, creo que es importante acercarse a una persona totalmente neutral, ¿ya? Porque si tú metes a alguien, digamos, comentarle a alguien de tus problemas de pareja y demás, digamos, tú te reúnes con tu hermana o con tu primo, ellos no van a ser neutrales, ellos te van a decir lo que tú quieres escuchar y eso tampoco está bien. Creo que reunirse con una persona neutral, que no conozca ni a tu pareja ni a ti y que puedas saber los ambos lados, te puede dar algo objetivo y no subjetivo. Yo creo que metí mucho ahí a, a la gente que no teníamos que haber metido. Ok, entonces, dicho esto, entiendo que no buscaste en ese momento una persona neutral, Exacto. sino que optaste por compartirlo con personas que pudieron Seres viciar tu queridos. criterio, Sí, seres queridos. sí. Ok. Y ahora quiero hacerte la siguiente pregunta, Víctor. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que tocaste fondo? El momento que toqué fondo creo que fue cuando nuestras diferencias en verdad ya no había por dónde ir. O sea, esas diferencias ya, yo creo que las diferencias que uno puede tener con la pareja de uno puede vacilar esas diferencias y, o sea, es chévere también tener diferencias. Uno no puede tener todo similar a la pareja, qué aburrido. Pero habían tantas, tantas diferencias que esas diferencias ya comenzaron a chocar mucho, ¿ya? O sea, a tal punto que se convertían en peleas. Y eso no está bien, porque las diferencias se tienen que un poco, se deben respetar las diferencias. ¿De Así de acuerdo? simple, no importa. O sea, con mi esposa tengo diferencias.
un montón de diferencias del día a día, desde que nos levantamos hasta la noche. Pero creo que esas diferencias sabemos vacilarlas, respetarnos. Sí, obviamente hay peleitas, que sí, pero es normal. Pero cuando ya chocas y chocas y chocas y chocas, y esas diferencias te quitan la paz mental, ahí es cuando uno, como dices tú, es ¿Tocar cuando fondo? tocar fondo, sí, Ok, sí. ok. Y Hit rock bottom, Hit Rock yes. Bar. De acuerdo. Perdón que sea medio gringo. Y Víctor, la relación eclosiona y es un permanente conflicto, ¿sí? ¿Cuántos años tenía Pedro en ese momento? O sea, tuvimos una separación an- cuando Pedro tenía tal vez unos, creo que 10 meses, Ok. después de nuestro viaje a Suecia. Nos fuimos a Suecia, A visitar a la familia. sí, estuvimos un mes y algo. De De acuerdo. hecho, estuvimos considerando irnos a vivir a Suecia. Ah, Impulsado por el a desempleo. mí, sí, justamente. A mí me encantó Suecia. Creo que era una tierra como de oportunidades. Era una tierra de oportunidades. Obviamente era en el verano, que es muy distinto la vida de verano a cuando ya venga la vida cotidiana, lo práctico, ¿no? Y De acuerdo. que venga lo del otoño, el invierno. Pero claro, viendo las oportunidades que había y la paga y las facilidades de un derecho que te brinda tanto en lo económico y demás el Estado sueco, que aquí hay oportunidades. Y creo que mi familia, al haber escuchado, no les va a gustar lo que voy a decir ahora. Al haber escuchado de mí cuando yo regresé de Suecia, porque yo vine 2 semanas antes que regrese Andrea, yo les dije a mis papás, Andrea y yo estamos considerando irnos a Suecia a vivir. Y a mis papás no les gustó para absolutamente nada eso. No lo tomaron como algo positivo, lo tomaron como algo negativo y como que ahí también comenzó a ver, ¿cuál es la palabra? ¿Más fricción Sí, sí, entre tú y tus padres o más fricción entre Andrea y tú? Porque ya había toda la resistencia. sí. De hecho, nos fue muy bien en Suecia como pareja. O sea, creo que yo he regresado de Suecia, estaba recordando los buenos momentos que pasamos en Suecia y los planes que teníamos en Suecia. Y yo viendo el país que es Suecia, me enamoré de Suecia y regresé 2 semanas antes. Ella se quedó 2 semanas más. Yo vine como emocionado, como inspirado, ¿no? Ok. Sí. Y mencionaste que al retorno de Suecia hubo una primera separación. Sí. Ella regresó de Suecia a las 2 semanas y ahí tuvimos una separación. Ajá. Me parece que fue de un mes, algo así. Yo igual veía a Pedro, porque Andrea también estaba trabajando con el Instituto de la Universidad de los Militares, ¿cómo se llama? El IAEN. Ok. Ella estaba trabajando con el IAEN, con gente muy culta que conocí, bien, bien chévere. Estaba trabajando ahí, ganando su dinero. Y yo, bueno, creo que fue antes de Suecia, estuve trabajando en un restaurante en Los Días, de mesero, en el bar, de todo. Fue excelente experiencia, me encantó, fuerte. Y ya también había visto eso en Suecia de, bueno, ser un barista, por ejemplo. Ya me encantaba el café, de hecho. O sea, un barista en Suecia hablamos ahí con una chica barista joven, ganaba
$30 la hora. ¿Ya? Ok. Sí, o Interesante. sea, no es que tienes una vida de lujo, pero tampoco estás ahí, o sea, te Desempleado. defendías, sí. Es Claro, por un Estado de Derecho, ¿no? por Tienes un montón supuesto. de beneficios. Sí, pagas impuestos, pero a todo dar, pero tienes muchos beneficios. Muchos Y beneficios. especialmente siendo un padre en Suecia. De acuerdo. Increíble. El café no es un ritual vacío, es el momento antes de esa conversación difícil, antes de admitir que algo no está bien. Legacy Specialty Coffee, para aquellos que no huyen al silencio. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quisiera preguntarte si de lo que estamos conversando hay varios estadios, ¿sí? Entiendo, regresas, se separan un mes, ya vamos a seguir desarrollando un poco toda la cronología de la historia, pero en este punto, cuando hay esta primera separación, y lo conversamos detrás de cámaras, hoy por hoy obviamente tú estás muy involucrado en el tema de artes marciales, Sí. estás más conectado con tu cuerpo, así que la pregunta es si en ese momento, cuando todo estaba explotando, ¿hubo algo que tú pudiste sentir en tu cuerpo antes que en tu mente? ¿Cuál era la sensación que tenías en el cuerpo? ¿Estabas agitado, agotado, irritable, malestar estomacal, jaquecas, migrañas, you name it? Como, O sea, creo que tenía muchas iras conmigo mismo, primero que todo. ok, Y esas iras se convertían en mucha ansiedad y mala salud, comer mal, para comenzar. El comer mal también me daba muchas otras cosas. O sea, la verdad es que yo tenía miedo, justo antes de entrar a las artes marciales, yo tenía mucho miedo de entrar a la bebida, porque no dormía nada, comía mal, estaba furioso, tal vez con el mundo entero, más que todo conmigo mismo, ¿ya? Tal vez, y ahorita no me acuerdo porque estaba furioso conmigo mismo, o sea, qué bueno que no me acuerde ahorita, pero estaba furioso conmigo mismo por muchas cosas, entonces sí sentía esa rabia, ¿no? Fuertísima. Y las artes marciales, el karate, Shotokan, empezó cuando Pedro tenía 1 año y medio, o sea, los 6 meses de que me había separado de Andrea. ok. Ya vamos a ir a la parte de las artes marciales. Correcto. Em, Estás en este proceso, ¿sí? Regresas de Suecia entusiasmado, ¿sí? De una u otra forma diezman en el entusiasmo. Es comprensible, tus padres te querían cerca, Sí, ¿sí? Y regresas entusiasmado, se cortan las alas, vuelves al bucle. ¿Qué intentaste en ese momento como un grito desesperado que finalmente sabes hoy por hoy que no estaba llevándote a ningún lado, que no estaba funcionando? ¿Hubo algún intento ahí aislado? ajá. Con estas preguntas regreso al pasado y te juro, a veces muchas cosas me he olvidado por suerte. A veces cosas que tal vez no quiero recordar, porque por esos temas difíciles uno se bloquea. Estas preguntas sí me hacen, es como que a veces escarbar a lo profundo. Y como dices tú, los traumas a veces cuando no fueron tratados correctamente, porque nunca los traté, sino tal vez haber entrado en karate también los bloqueé, me los olvidé, pero están hechos ceniza por ahí. Por lo general, cuando estamos en un momento de desafío, eh, hay esta urgencia de querer resolver las cosas, Sí, pero lo estamos haciendo desde un espacio de necesidad, desde la urgencia, sin ser objetivos. exacto. Entonces, tomamos decisiones en la mayoría de los casos que no resuelven el problema, de hecho lo agravan.
Sí. Entonces, estás en una situación en la que ya hay una separación, ¿sí? Te sientes cortado las alas porque no hubo ese retorno de parte de tu familia Ujú, de origen, en donde te dicen, dale, ujú, quizás te va a hacer bien irte a Suecia. ujú. Y ante eso, ¿cómo empezaste a maniobrar la historia? ¿Qué giro tomas que hoy por hoy podrías decir, qué bestia, cómo tomé esa decisión? Que de hecho cabe más la fosa. Cabe más la fosa. Ok, ¿y Sí. alguna acción que tomaste para O sea, querer salir y que de hecho lo agravaste? capaz siempre busqué la aprobación de los papás, Ok, ¿ya? Al 100%. ok. Capaz, sí, mis papás siendo los abuelos de Pedro, primer nieto, primogénito, hijo mío. Capaz irse tan lejos a Suecia, para ellos era irse muy lejos y le vamos a perder a Víctor y no le vamos a ver el nieto nunca más y qué sé yo. Pero aquí tampoco no tenía nada, no tenía nada. Yo como americano, porque tengo ciudadanía americana, iba a ser fácil entrar en Suecia, trabajar en Suecia. Eh, Tal vez en un momento tenía que ver, no sé, formalizado la relación con Andrea para quedarme más tiempo en Suecia, ¿no? Entonces, como que sí hubo mucha fricción de ahí. Yo tal vez por esa fricción con mis padres, de irme a Suecia, yo estaba ilusionado, un poco cogió de las riendas, después me cogió el temor. Eh, Dicho esto, claro, no es que yo regresé a la casa que compartía con Andrea. Vivíamos en Tumbaco, en Chiriquí. Vivíamos estilo vida, se puede decir, si ponemos etiquetas en ciertas cosas, hippies, ¿ya? Ok. Alternativos, no sé. Mi mamá una vez me dijo, ah, es que Víctor, tú eres alternativo, como si fuera un insulto, ¿ya? ¿Lo tomaste como un insulto? Es que ella lo dijo como un insulto. Pero ¿cómo lo tomaste tú? Es la pregunta. Conociendo a mi mamá, lo tomé mal. Ok. Sí, Y yo ya lo tomé como si fuera algo negativo. lo Y tomaste tal vez negativo. sí, hoy en día también puede ser que sea un poco alternativo en mi forma de pensar o ver las cosas. Porque sí tuve una educación muy diferente, distinta a la de mis papás. Yo fui a un colegio internacional. Desde tercer grado tuve amigos. Mi primer amigo en tercer grado, él era un niño adoptado, era un afro, creo que era americano, afrocanadiense, y tenía amigos árabes, judíos, chinos, mi mejor amiga japonesa, de todo tipo. Y yo agradezco esa educación que me dieron, porque gracias a eso tengo una mentalidad muy abierta. Genial. Y creo que mis papás en eso no se entienden mucho conmigo. No les entiendo a mis papás en muchas cosas y ellos hasta el día de hoy no me entienden mucho a mí. Capaz me van a... Pero no importa, esa es la verdad. O sea, Ok. esa es la verdad. Y no hay que esconder la verdad y me alegro decirlo eso en cámaras. Esas diferencias creo que todavía chocan un montón con mis papás. Aquí ya estamos hablando un poco de ese momento de un renacer. Así que quiero hacerte la siguiente pregunta y si te quieres tomar unos segundos para poder compartir lo más genuino posible, te agradezco, Víctor. ¿Qué o quién te tendió la mano en ese momento donde te encontrabas dentro de esta fosa? ¿Hubo alguien, un libro, una persona que te vio en ese estado o algo que tú encontraste y que te ayudó para elevarte? Creo que hubo cosas que capaz no debería mencionar o debería decirlo. Eh, a ver, de personas, ¿quién me ayudó?
bastante en una época y de hecho logré vivir 2 semanas en la casa de mi amigo José Monje. Hasta nos peleamos de ahí. Qué buenos recuerdos. Me fui a vivir en la casa de él, una casa grande. Él era, creo que soltero también. Y me fui a vivir, después de separarme de Andrea, ¿no? De acuerdo. Entonces, me fui a vivir con mi amigo José Monje, hicimos paseos. Igual yo entraba a la casa de él y lo, o sea, abría la refrigeradora y andaba como si fuera mi casa. Y en verdad me cogió súper bien y después me di cuenta que más de 2 semanas no iba a ser sano tampoco vivir más de 2 semanas con mi amigo José Monje, sino la relación, pero él siempre estuvo ahí escuchándome, eh, saber entenderme, darme buenos consejos, a la vez cosas que tal vez no le conté a él tampoco, pero el hecho de haberme acogido en su casa fue algo muy significativo para mí. De libros, eh, no me acuerdo. Yo la verdad que leo, me gusta leer mucho. Pienso que los libros sí te enseñan mucho de la vida y entender el mundo. Y a la vez leer mucho también te hace desentender el mundo. Porque te hace ver el mundo de tan forma tan distinta que lo entiendes, el mundo real, lo entiendes de una manera que a veces no lo entiendes. No sé cómo explicarlo. Es como Eh, que la gente que no lee lo entiende así y punto, se acabó. De un solo matiz. Cuando tú lees mucho, hay tantos matices, tantas cosas que tú ves que dices, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, lo entiendes también menos. Hay este dicho que dice que mientras más respuestas tengo, aumentan las preguntas. Sí, 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 Y le atribuyo a esto que compartes de sí, este instante, me Víctor. parece. Y dentro de todo este proceso, ¿okay? Hay la separación, hay tensión, hay fricción, hay quizás un poco de resentimiento para con tu familia por sentir que quizás no te dejaron retornar a Suecia para rediseñar tu vida. ¿Hubo alguien que desapareció en estos momentos de tensión? Desapareció. Y que quizás que tenías mayor expectativa, si cabe el término, para complementar la pregunta. Entonces, en los momentos de tensión suele pasar en ocasiones que alguien también Creo que no desaparece. desaparecieron, Beto, yo creo que me desaparecí. Tú desapareciste. Sí, yo me desaparecí. Creo que hubo mucha gente, otros amigos míos que sí estaban ahí, digamos, on hold, ¿no? De que el Víctor llame o lo que sea. Y yo también me excluí de muchos amigos míos. No es que me hice mandarina, como dicen, ¿no? Simplemente me excluí en otro mundo. Íbamos bastante al Mashpi y cuando estábamos con Andrea. Después de mi separación también me excluí un poco más, comencé a llevar con otras personas. Para bien o para mal, creo que fue una experiencia muy enriquecedora, pero claro, tal vez esas personas de las que yo me excluí me ven ya también diferente. O sea, ¿qué le pasó al Víctor? Solo desapareció de la nada. Tú eliges desaparecer porque hay fricciones, hay tensión y desapareces, pero de lo que me señalas, Víctor, no es precisamente por un tema de vergüenza. O sea, no es que sentías vergüenza de que las cosas no estaban funcionando, que te avergonzaba pensar o sentir que el matrimonio no había, la relación, estuvieron
viviendo en pareja, que la relación no había funcionado, te sentías menos para con otras personas. ¿Cuál era el entorno? Muchos de tus amigos, mencionaste 26 años, 26, 27, porque Pedro ya nace. No, sí, o sea, mis buenos amigos o sea, como mi amigo Ángel Puente, ¿no? Y yo le conozco mucho antes. Yo cuando me junté con Andrea teníamos 28 años. Ok, 27, perdón, 27 27. años. Y Pedro nace, yo ya casi cumpliendo a los 30 años. Ok, Ya, casi a los 30. O sea, yo cumplí 30 casi ni al mes, a las 3 semanas de que Pedro había nacido. de acuerdo. Yo, viendo esto para atrás, a los 30 era un chico, señor, lo que se diga, muy inmaduro. O sea, bien inmaduro. Capaz sido siendo inmaduro también, los hombres también demoramos en madurar. O sea, o sea, pero viendo para atrás era una persona muy inmadura. Ok. Sí. Y volviendo, digamos, un poco a este tema, 30 años, ¿muchos de tus amigos ya estaban casados? No, yo de los primeros que tuve hijo. Fuiste los primeros que tuvo hijo. Y con pareja, digamos, o sea, muchos eran todavía solteros, sí, con novias, muchos formales, ya de relación de 3 años, pero claro, también les tenía bastante envidia que se iban paseo para acá, pesca para acá. Sí, los amigos solteros todavía o sea, que envidia sus hombres solteros todavía. Mientras yo tenía que estar en casa temprano Limpiando pañales. limpiando pañales. ¿Ya? Obviamente eso sí me hizo madurar a la fuerza. Y eso Sin duda. agradezco un montón. Eso agradezco un montón porque si no hubiese sido por Pedro, yo creo que no estaría aquí. En verdad te digo. Entonces, creo que el nacimiento de Pedro me hizo aterrizar, apreciar la vida de una forma hermosa y creo que, y siento que sí, mis hijos son mi ancla en este mundo. ¿Sí? O sea, porque en verdad, Beto, creo que antes de que Pedro nazca, lo que sea, en verdad, yo no lo quiero decir, pero pensaba cosas, se me pasaban por la cabeza cosas muy negativas. Sí. Coincido contigo, Víctor. Te compartí detrás de cámaras, pero realmente para mí el nacimiento de mi hija Donatella, como te había compartido, Lindo nombre. fue, Sí, gracias sí. nuevamente, fue realmente un antes y un después y realmente se convierten en el ancla. Así que coincido y te agradezco que nos compartas Es la algo tan razón para íntimo. vivir, o sea, así de simple. Uno vive, o sea, para darles lo mejor a tus babas, punto. Uno puede estar cansado, con iras, lo que sea, pero eso atrás. Con los niños, como fue ayer el día del De niño, niño, uno tiene que acordarse de ser un niño. Jamás olvidar de eso. ¿qué representa para ti recordar ser un niño? Libre de ataduras, libre de todo. O sea, creo que es fluir. Fluir. Fluir y las responsabilidades, la parte fuerte del trabajo, los problemas con tu pareja, qué sé yo, eso por un momento vale un carajo. Revuélcate en el césped, pórtate un niño de 3 años o de 5 años, de la edad que sean tus guaguas. Me pasa que mi esposa me dice, o sea, o sea, a veces eres un niño menor que Pedro. A veces eres un niño de 6 años. Sí, o sea, para mí es importante porque estamos ahí que se despierta Tomás a las 6 de la mañana y estamos jugando. Mi esposa dice, eres un niño. Yo, sí, soy un niño. Soy súper inmaduro. Pero Gracias. eso me da vida. Sí, Amén, amén, sí. amén, amén. Eh,
¿Qué hábito, y creo que sé por dónde va a ir la respuesta, ritual o disciplina te sostuvo cuando nada más lo hacía? ¿Qué incorporaste en tu vida? Lo puedo recordar como ayer. Estaba en camino al trabajo, ya. Me acuerdo clarito porque esa mañana había estado con Pedro y estaba corriendo al trabajo. Estaba, te juro, con una fiebre de indignación, de iras, de rencor, tristeza, un montón de cosas mezcladas. Hacía un solazo, estaba por el Labrador, me acuerdo, parece ayer. Y dije, algo tiene que cambiar en la vida, porque te juro, esa mañana estaba con todas las ganas de ir a un bar a las 10 de la mañana. Con Pedro. Claro, yo estaba esta Estaba con mañana con él. Pedro, pero Ah, ya tenía que irme al trabajo también. Entonces le dejé a Pedro y todo, subí a Quito, desde Chiriquí a Quito. Estaba indignado, triste y demás. Dije, esto no puede ser. O sea, tengo ganas de irme a tomar. Eso no puede ser. O sea, no. Con ganas de tomar a las 10 de la mañana. Ni loco. Dije, voy a buscar, pensé en yo mismo, voy a buscar el lugar de, o dojo, lo que es, no sabía lo que era un dojo en ese tiempo, un lugar de artes marciales, lo más cercano a mi trabajo. Y adivina qué, en el segundo piso del Santa María, que era vecino nuestro en ese tiempo, había un dojo de karate, sector Iñaquito. el Labrador, En el frente Labrador, ok. al Parque Bicentenario. Ok. Había un dojo. Había un dojo de karate, karate do, y dije, ah, bueno. Después de trabajo, a las 5 de la tarde fui a ver. Yo, ¿qué estará haciendo esta gente así? Digamos, estaban haciendo kata, ¿no? Como que un poco me burlaba, un poco en mi interior de que están haciendo estos manes. Dije, bueno, me voy a presentar. Me fui a presentar a mi sensei, Marcelo. Le dije, bueno, quiero practicar karate. Me dice, ¿trajiste algo de deportivo? Y dije, sí, tengo ahí. No, no importa, solo ven. Ahí estuve practicando un poco de kata. Dije, eso está difícil. Y eso que eran katas básicas. No podía. Y claro, salí sudando y te juro, sentí algo nuevo. ¿Sí? O sea, sentí que era otro Víctor en algo tan pequeño como la práctica de katas. Que no me gustaron mucho, no les entendía. O sea, no me gustaron porque no lo entendía, ¿entiendes? Uno Entiendo. tiene miedo a lo que no entiendes. Por eso no me gustaba. Ahora amo, porque ya lo voy entendiendo. Y, y tengo mucho por aprender. Ya voy 12 años en el karate Shotokan. Y seguí, dije, bueno, voy a continuar el karate. Y jamás me imaginé que iba a seguir practicando karate. Y aquí estoy todavía practicando karate. Y eso me ha Maravilloso. dado mucha estabilidad emocional, mucha disciplina en mi vida. Eh, te puedo enumerar un montón de beneficios más. No Ok. solo Vamos a ir a ello. mantenerse, sí. Vamos a ir a ello, Víctor. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste contigo durante este periodo de tiempo en donde estás, obviamente, atravesando todo lo que has mencionado? O sea, separación, entiendo un trabajo relativamente nuevo, eh, la responsabilidad de tener ya a Pedro en tus manos. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste durante esta etapa? Quizás antes de descubrir al karate La conversación más fuerte contigo, conmigo no con el mismo. resto, contigo. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a hacer esto de criar un hijo solo? Porque en verdad, criar un hijo es algo de equipo.
O sea, creo que por más de que le estábamos criando ya conjuntamente, igual es súper difícil. O sea, Andrea también lo tuvo muy difícil, criando a Pedro solita y yo también solito. O sea, igual Andrea me llamaba y iba yo a casa de Andrea para a recoger a Pedro y Pedro no podía estar mucho tiempo separado de la mamá por el tema de lactancia, ¿ya? Entonces, claro, iba y me quedaba en la casa de Andrea, ¿ya? Eso era bien difícil. Sabía que saber navegar todo ese tema de dificultad, de que no nos llevábamos bien y había un poco de resentimiento, había resentimiento obviamente, por ambas partes, y rencor y demás, pero creo que de ahí aprendimos cuál es el bien común aquí. O sea, ¿a quién estamos cuidando aquí? A Pedro. Entonces desde ahí supimos separar todo. Y claro, muchas veces iba a la casa de Andrea y en verdad la cosa fluía muy bien. Pero la conversación difícil que tuve ahí era, ¿cómo lo voy a hacer solo? Me preguntaba todos los días, ¿cómo voy a hacer esto solo de criar solo a Pedro? Qué difícil es criar a un niño solo. O sea, sí, mis papás estaban ahí, mis hermanas, mi hermano, bueno, mi hermano estaba soltero, farra loca, él estaba en otro mundo, mi hermana Adriana viviendo en Estados Unidos, mi hermana Elisa creo que estaba saliendo con el innombrable, una persona mejor ni mencionar. Entonces, sí, por más de que tengas ese apoyo, estás también solo. Entonces era la pregunta diaria, ¿cómo lo voy a hacer esto solo? ¿Cómo lo voy a hacer solo? Sí. Y conforme más te repetías esta pregunta, ¿qué respuestas ibas encontrando? ¿Qué dudas, qué incertidumbre se levantaba cuando traías y lo ponías sobre la mesa? ¿Cómo diablos lo voy a lograr solo? ¿Cómo respondía esto? Em, bueno, primero creo que recordaba cuando estaba con Pedro, le recogía a Pedro, aprendí yo a relajarme, a volver a ser niño. Entonces el Pedro muchas veces, a veces no quería regresar de la mamá. Eso era momentáneo, ¿no? Como que papi, o sea, cuando viene, o sea, él recién estaba aprendiendo a hablar también. Pero, claro, yo también tenía que esconder ese tema del yo, Víctor, olvidarme del yo, Víctor, y, a ver, o sea, quitar el ego aparte, ¿no? Tal vez me estoy explayando aquí, pero eh, Sigue, por fue favor. importante porque así yo logré quitar el ego de Víctor, de yo, Víctor, logré tener una buena relación con Andrea, ¿ya? Porque quitando el yo, Víctor, Víctor quiere esto, Víctor quiere pasar más horas con Pedro, naturalmente. Quiero pasar viernes de tarde, noche, hasta el sábado, domingo con el Pedro, pero no había posibilidad. Porque estaba en lactancia, era muy bebé. Y bueno, Andrea sí me dejaba ver a Pedro. Incluso me llamaba, ¿puedes venir a ver a Pedro hoy día, por favor? O sea, a diferencia de muchas mamás de que ni siquiera les contestan el teléfono. Nos ven ella, por favor, venga a ver a Pedro. Entonces, regresaba yo al niño interior. Tal vez me investigaba cómo era el tema de las etapas diferentes de desarrollo de los niños. ¿Ya? Investigaste ¿Cómo? Sí, entonces, empezaste a preguntaba por ahí, involucrarte. investigaba, ¿cómo es estar con un niño de 1 año, 4 meses? Es un mundo entero, o sea, no es no es una cosa de un niño de 1 año a un niño de 1 año y 6 meses. De acuerdo, Cambian tan rápidamente que uno tiene que ser curioso y ver cuáles son las necesidades de los niños. de acuerdo. Entonces, creo que separando eso, investigando y con esa pregunta, ¿cómo lo voy a hacer solo? Me daba curiosidad cómo lo voy a hacer.
Entonces, Genial. con esas herramientas que gracias al Internet que hemos hablado, De acuerdo. no había AI en ese tiempo, pero la AI igual se equivoca. Uno también tiene que saber seguir los instintos. Punto. Ok. Seguir el instinto de papá, de protector, también darle su espacio. La verdad que me voy a lucir un poco ahí. Muchos, no padres, sino, sí, padres y gente que no ha tenido hijos en ese tiempo decía, Víctor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo Ok. lo haces? Para profundizar un poco en eso, Víctor, mencionaste el tema del instinto, pero Sí, también atribuyes mucho al tema del conocimiento. Entonces, encontraste esa mezcla, esa combinación perfecta en donde, y hablaste de la inteligencia artificial, entonces tú buscabas información, sí, eras muy, muy crítico sobre la información que acumulabas y también le prestabas atención al instinto y sí, eso te permitía ser, y como lo hiciste, un padre que elegiste convertirte en un padre ejemplar. sí, sí, ¿Sí? sí. Buenísimo. Y por suerte tuve el apoyo de André en ese sentido también. Y sí, mis papás me lo mencionaron varias veces, porque, claro, inclusive mi papá que era siempre ha sido un gerente, un empresario muy serio, él tuvo que siempre trabajar largas horas cuando nosotros éramos chiquitos. Entonces, claro, mi papá, proveedor, muchas cosas de la crianza que él veía como yo quería de Pedro, como que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? O sea, yo me desenvolvía en la pañalera, que no sé qué, que la bicicleta, que no sé cuánto, o sea, todo solo. Y sí, obviamente eso se hace normalmente en equipo. De acuerdo. Cuéntame, Víctor, dentro de este proceso, cuando estás ya eh, soltero, asumiendo tu responsabilidad como padre solo de Pedro, ¿qué creías de ti que resultó ser mentira? ¿Qué descubriste que resultó ser mentira de ti? O sea, algo que yo ignoraba de mí mismo. No, más enfocado en el tema de, por lo general, cuando antes de tener un desafío, ¿sí? Tenemos cierta creencia sobre nosotros mismos, como no soy capaz, yo no voy a ser capaz de hacerme responsable de Pedro sin el apoyo de Andrea en este caso, por ejemplo, por citar un ejemplo. Ujú, No digo que este sea el caso. ujú. Entonces, ¿qué pensamiento rumiabas permanentemente que cuando ya estás en ese momento, en esa dinámica de padre soltero, resultó ser mentira? Me había separado de Andrea, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en la empresa familiar que me daba esa flexibilidad de horas laborables. Y claro, entré a trabajar en una lavandería. Entonces me metí en el tema, digamos, contable. Yo la verdad que no puedo estar sentado en un escritorio. Me vuelvo loco. Necesito estar como una persona que tiene ADD, ¿no? De arriba para abajo, pa, 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 pa. Diferentes áreas de... Entonces, la mentira era así, capaz creer que podía haber estudiado derecho, ejercer derecho, es una mentira, uno. Dos, que podía ser capaz de cualquier cosa. Y sí, capaz, no mentira a medias, porque uno sí es capaz de hacer muchas cosas con la disciplina. Y la verdad que comencé karate a los 31, sigo practicando karate y comencé a aprender música. Me compré una guitarra a los 41. Estoy aprendiendo a tocar guitarra, Ok. música que me encanta. Volviendo a las mentiras. Qué difícil, Pero ¿eh? te redirecciono en para que Ok, entiendas. Aquí el tema es, como te mencionaba, Víctor, yo en ese momento sentía que yo no era suficiente para poder ocupar el rol de padre, ya. ¿ok? Que
que no era suficiente para, que no merecía, inclusive, llega a cuestionar que no merecía las ¿Porque bendiciones que alguien te lo tenía. dijo? Eh, ¿O porque y- encontraste por ahí mucha información y te abrumaste de tanta información? Porque claro, cuando uno va a recibir su primer hijo, sí, el mundo te cambia. O sea, es como que es te inevitable, cogen un terremoto y te cogen la tierra así, te shakes off, te totalmente. sacuden. Entonces, esa sacudida que es madurez. Yo le veo a mi hermano Esteban que siempre ha sido un chico súper inmaduro. Ahora que tiene un hijo hermoso, es otra persona. O sea, es otro Esteban. Y yo me siento muy orgulloso de que haya tenido hijo en esta etapa de la vida, porque en verdad ha sacado muchas escamas, se ha dado cuenta de muchas cosas, está siendo un empresario muy serio, estamos trabajando juntos muy bien. Y sí, cuando uno viene, porque la mamá, las mujeres, ya nos llevan una ventaja de 9 meses. Ya. O sea, No puedo ellas estar más de tienen acuerdo una contigo. relación directa con el guagua desde 9 meses. O sea, nos llevan la ventaja de 9 meses. Nosotros tenemos que construir esa relación desde que nace. Por más de que hablemos a los guaguas, les leemos, les contamos historias, les ponemos música, lo que sea, cuando están en la barriga de la mamá. Ellos sí reconocen la voz de nosotros y todo, pero con la mamá es directo. Están amarrados ahí con la mamá. Entonces, claro, nosotros por eso, o sea, tenemos que construir algo y eso no es fácil. Fíjate que es súper interesante esto que pones sobre la mesa, Víctor, porque ha sido hecho una conversación que hemos tenido muchas veces con Bárbara, mi esposa, y es eso, ¿no? El tema de cómo la dinámica existencial por género es inevitablemente distinta. Sí. Y, y recuerdo ese momento en el que le pusieron a mi hija Donatella en mis brazos para todo esto y a modo de anécdota, y perdón que quizás desde el espacio te lo comparto de todos modos, yo soy un poco asquiento, así que venía el olor a carnicería. Mi esposa era quien me sostenía la mano a mí para que no me desmaye o no vomite, ¿sí? Y esta primera impresión de sostener a mi hija en manos cuando está toda ensangrentada y yo esperando que la limpien, no por un rechazo, sino que era para mí toda una experiencia, Claro, estás pero nervioso, estás con todas las, porque sí, son también hormonas. O sea, total, no, hay que decirlo lo que es. O sea, estás tú también, desde que estás viviendo con tu pareja, y esto es estudio comprobado, de tú acuerdo. duermes al lado de tu pareja que está embarazada. Y tú estás recibiendo hormonalmente, y vaya a estudiar eso. Entonces uno, el hombre, se va alimentando y es muy positivo. Entonces también recibes tu guagua y también estás, o sea, en una vida tan frágil. Yo también comparto esto contigo. Yo no era esquiento, pero, chuta, me dieron a Pedro y no podía caminar. No podía, estaba dando así, pero nervioso. La enfermera me tuvo que decir, yo le ayudo, por favor. Di 6 pasos con mi hijo y no podía de los nervios. Me quedé como, sí, no sabía qué hacer. Coincido, como te digo, coincido plenamente contigo, Víctor. La barbería siempre fue el lugar donde los hombres podían hablar de verdad. Recuperemos eso. Barber House, el lugar donde se puede ser honesto. ¿Alguna vez, alguna verdad sobre ti hay alguna verdad sobre ti que reafirmaste dentro de este proceso, dentro del nacimiento, dentro de la separación, dentro de reconocerte como un padre soltero? ¿Hay algo que te diste el permiso de ver por primera vez en tu vida como, wow, qué bestia, así he sido esa persona echada para adelante, determinada? eh, ¿Algo reafirmaste en ese proceso? Yo reafirmé, Beto, gracias por la pregunta. Yo reafirmé que, a ver, antes no me gustaban los bebés. O sea, tuve unos amigos que tuvieron bebés antes y,
aléjale de esa cosa de mí, ¿ya? Y yo logré afirmar con Pedro de que puedo ser un excelente padre, de que uno no tiene que complicarse tampoco con los bebés. O sea, las cosas no son complicadas. O sea, les llevaba, o sea, uno, mientras les des de comer, estén felices, ¿ya? Les puedes dar protección y ya, o sea, no necesitan más, necesitan de uno, del papá. No importa dónde esté, ellos no saben con qué estás vestido, qué comes, con tal de que es esa protección. Y hasta el día de hoy. O sea, el Pedro, muchas veces, cuando estamos viendo televisión, se pega a mí. Y le pongo el hombro así, apoya. Él para eso, no importa qué carro manejes, qué ropa te pongas, mientras seas un buen papá, es lo que importa. Punto. Basta. Genial, genial. O sea, yo creo que esas son las verdades. Una vez que empiezas este proceso de karate, ¿sí? Andrea y tú de manera madura, ¿sí? Porque entiendo que durante todo el proceso también ambos se reconstruyeron individualmente. ¿Hubo algo eh, que te lleve a cambiar la forma de ver la vida, cambiar la forma de ver a otros, a tu situación, quizás dejar de victimizarte? Sí, sí. Cuéntame. O sea, creo que en la vida diaria, o sea, en lo cotidiano, sí, mi manera de pensar cambió. ¿Ya? Cambió porque salí con una persona quien me hizo ver el mundo de otra manera. Y yo le agradezco eso a Andrea, porque yo me llevé, hoy en día, me llevé, creo que muchas cosas positivas. Y se lo agradezco a Andrea. Y haya lo que haya pasado, eso ya quedó en el pasado ya. ¿Para qué vivir en el rencor y en las iras? Eso no sirve absolutamente nada. Y tal vez antes era resentido, sí, era una persona resentida antes de conocer a Andrea. Y qué estupidez, la vida es muy corta. Amén. O sea, de lo que tuve a Pedro ahora, 12 años, creo que es como que la vida se acelera más rápido. O sea, la vida va más rápido de lo que era antes. O sea, cada año pasa más corto. Y creo que de Andrea me llevé cosas muy positivas que quiero reconocer. Y creo que sí, también con mi pareja actual también me ha ayudado mucho a ser un mejor padre. Y creo que el hecho de que Andrea reconozca la figura paterna como muy importante en la vida de Pedro, también me ha ayudado a mí florecer como un mejor papá. Perfecto. Sí, porque hay mujeres de todo tipo. Porque he conocido casos de verdad aterradores. Por suerte estuve manejando muy bien las cosas con Andrea. Gracias. O sea, logré navegar en estas aguas difíciles al comienzo. Que en verdad fue muy difícil desde nuestra separación, tal vez 8 meses. De hecho, por un mes no le vi, porque recién nos habíamos separado. No le vi un mes y ella estaba enojada conmigo, no me mandaba fotos, nada. Hasta que regresó de la playa, porque esto era diciembre, no sé, creo que, a ver, ¿cuándo fue? Sí. Creo que era en diciembre, no le vi como por 3 semanas. Ni fotos, nada. O sea, 3 semanas sin saber de Pedro, de nada. Y Andrea me llama, oye, regresé de la playa, o sea, ¿no llamaste? Dije, sí, pero no mandaste ninguna foto. No, pero tú también haces el esfuerzo de
pregunta, ¿qué te pasa? Entonces ella también me dice, o sea, como que, Víctor, o sea, tú también pregunta, Levántate. llama. Yo también tenía miedo de llamar, de que ella me manda la mierda, que ni sé qué. No, Víctor, o sea, incluso estaba esperando que tal vez pases por la playa a ver a Pedro. Ven a verle. Chuta, me cogí el carro, me fui volando a verle. Y le cogí, o sea, el Pedro casi no me reconoce porque era chiquito. Y me lo llevé 2 horas ahí. Después quería pegarse a mí. Me dice, ¿vienes mañana? Y yo, sí, de una. ¿A qué hora? Ya, chévere. Entonces ella también me impulsaba a verle, o sea, me llamaba y ven a verle, que no sé qué. Y yo, de una, vamos, o sea, mis amigos llamaban, vamos de fiesta. Y yo, ve, voy a estar con el Pedro hoy día. Y sobre este tema, porque de hecho va por ahí, eh, Víctor, ¿qué piensas que hiciste que abriste ese espacio para que Andrea haya también querido involucrarte? Porque entiendo, ok, estás desafiada, estás en este espacio de soltería y hay los amigos que te llaman, etcétera. Entonces, Andrea podría haber también pensado, sí, no me siento segura en que Víctor esté con Pedro. ¿Qué acciones empezaste tú a tomar de manera consciente y que puedes compartirlas hoy por hoy? ¿Qué piensas que fue ese vehículo, ese canal para que Andrea, desde la capacidad obviamente de elegir como madre, Ujú. ¿sí? De involucrarte en la dinámica con Pedro? Fue algo tan sencillo como que, claro, me decía Andrea, bueno, ya entregaba a Pedro, no sé, a las 6 de la tarde, comido, cambiado el pañal. Y creo que como mamá ella veía que Pedro estaba muy bien. O sea, no es que, chuta, cosas básicas, como habíamos hablado. O sea, no es que le tenía ahí descuidado al Pedro. O sea, primero iba Pedro y yo podía cumplir varios papeles, de ser un padre a tiempo completo cuando estaba con Pedro, de llevar a la natación, al pasear y demás, a ser una persona de trabajo, a ser una persona amigo y soltero. Entonces podía hacer de todo, pero no estaba yo farreando con mi hijo o presentarle a cualquier persona, porque en verdad cuando estaba yo soltero sí, conocía gente y todo, pero no presentaba a mi hijo. Mi hijo es primero y punto. Y cuando ya le dejaba donde la Andrea, salía del carro, ¿qué más? Pana, vamos a salir mañana de paseo, vamos, de una. Entonces Genial. podía diferenciar, o sea, cumplía los papeles bien. Y eso creo que Andreas supo apoyarme, respetarme y se dio cuenta del buen cuidado que daba yo a Pedro. Ok, mencionaste, Víctor, que hoy por hoy has tenido varios espacios en donde muchas personas te han visto como un ejemplo, quizás, de cómo poder vivir una coparentalidad responsable, entendiendo en este escenario que tienes a Pedro, Ujú, ¿ok? De 12 años, que hoy por hoy estás casado con Denise ujú. y que tienes a tu hijo pequeño, Tomás, de 3 años. Entonces, ¿cómo has logrado eh, gestionar toda esta dinámica para que siga funcionando, siga viendo la puerta abierta por parte de Andrea, siga sosteniendo una buena relación con Pedro? Adicionalmente, me imagino, construyendo también una relación sana entre Pedro y Tomás. Entonces, ¿cómo ha funcionado todo esto? Yo creo que hay muchos ingredientes, muchas... eh, yo creo que es tener mentalidad abierta, Ok, ¿ya? Yo creo que
tener mucha empatía, muchísima empatía, eh, saber entender las diferencias, porque Pedro también trae cosas muy interesantes de casa de Andrea también. Y Tomás también se nutre de aquellas cosas de Pedro. Incluso muchas veces, bueno, me gustaría invitarle más a Juana Rafaela, que es la hermana de Pedro por parte de mamá, Ok, que ha venido a nuestra casa a dormir y todo. También ha sido un lindo puente. Ella ama venir a nuestra casa. Mi esposa también, gran parte, y gracias a Denise, ella ha sabido acoger todo. O sea, modern family, de acuerdo. familia moderna. Entonces, claro, los cumpleaños de Pedro, Andrea el último año vino a nuestra casa, festejamos con Juana Rafaela, con Andrea, con mi familia, con familia de mi esposa. Y por un momento uno se puede olvidar de las diferencias. Punto. Uno tiene que separar las cosas de huevadas de adultos, porque son huevadas de adultos que tenemos nosotros, y llevar un momento chévere, ameno. Y creo que son muchos ingredientes. Empatía, eh, yo creo que es una lista grande de ingredientes. Creo que no me he puesto a pensar ahorita. eh, Creo que es estabilidad emocional. Creo que la estabilidad emocional ha sido muy importante, tanto teniendo pareja con mi esposa, que es emocionalmente muy estable, muy madura. Ella me ha ayudado también a navegar todas estas aguas difíciles. Yo le Excelente. agradezco mucho porque seguramente la crianza de Pedro no hubiese sido lo mismo sin Denise. O sea, Pedro va a un hogar, a una casa, donde hay estabilidad, donde hay armonía, y creo que hemos llevado una familia moderna bien chévere. Y creo que no hay una receta exacta, porque cada familia es distinta. Creo que es armonía, empatía y olvidarse de los egos por un momento. Buena reflexión. Gracias, Víctor. Y toda esta vivencia, toda esta experiencia, separación, desempleo, matrimonio, copaternalidad, te permitió redefinir lo que para ti, hoy por hoy, significa éxito. ¿Qué entiendes hoy por éxito para ti? Excelente pregunta. Yo siempre pensaba que éxito, tal vez hasta el día de hoy, éxito es una persona que tiene mucho dinero, una estabilidad económica brutal, que se puede comprar el coche del año, que tiene contactos tanto en lo político, tanto en empresas eh, de mucho prestigio económico, qué sé yo, pero no es todo. Creo que éxito es saber tener una relación con tus hijos. O sea, saber tener una conversación real con tu hijo de 12 años. Saber comunicar con tus hijos. Tener el lujo del tiempo de pasar con tu hijo de 12 años. Porque si tú eres un hombre exitoso, ok, como había mencionado antes de tener, no sé, millones de dólares, que pasas de 7 de la mañana a 10 de la noche en tu empresa, después en cócteles y demás, ok, está muy bien, pero ahí no está el éxito, porque eso se esfumó y tu hijo
tal vez tiene 25 años, hecho y derecho, pero ¿qué tiempo destinaste tú a tu hijo? Él, él se va a olvidar. ¿Sí? Pero si tú, persona de éxito, te llevas a tus hijos a pasear, dedicas el tiempo, en lo más sencillo, no tienes que llevarlo a Disney. Puedes llevarlo a las orillas de un río, a lanzar piedras. ¿Lo has Ah, hecho? sí. Y mi hijo, no quiero irme, papi. No me quiero ir. O sea, momentos sencillos, no tienen que ser cosas extravagantes. Tus hijos solo necesitan de ti, de tu tiempo y nada más. Y yo creo que tal vez económicamente no les he podido dar, tal vez hubiera querido o quisiera darles más económicamente. Sí, es muy importante, pero no es todo. Creo que soy un hombre exitoso en el sentido de que sí les doy el tiempo, porque sería muy fácil también para mí prenderle el televisor. A veces sí lo hago, soy cansado, y dejarles todo el día ver televisión. O sea, no lo permito yo mismo. Salgamos de la mañana, un tiempo contigo, one on one. También lo hago con Don Pedro, lo hago con Tomás. A veces lo hago juntos y creo que eso se van a llevar toda la vida. Algún día serán hombres hechos y derechos con sus familias y yo sé que lo van a hacer con sus hijos. Dedicar el tiempo que yo dediqué tiempo y claro, o sea, eso no tiene precio. Maravilloso. ¿Qué palabra o frase tuviste que descubrir por ti solo que nadie te las compartió? Bondad, Bondad. sí. Perfecto. ¿Quién fue el primer hombre frente al cual pudiste quebrarte cuando te estaba pasando todo esto, estos eventos, la separación, todas las cosas, que finalmente pudiste quebrarte cuando ya sentías que no podías sostener más, eh, que te, sin que tengas que aparentar estar bien, ¿no? O sea, la típica, uno trata de mantenerse en esa posición de, no, no, yo estoy bien, pero finalmente O sea, colapsas y vulnerable. O sea, enseñar frente tu a quién fuiste vulnerabilidad. vulnerable. Sí. ¿Sabes qué? Lo triste es que no lo hice. Creo que me tragué mucho yo solo y eso no está bien. O sea, creo que consejo a los demás papás, porque tal vez un tema que uno fue criado así de que, una vez me acuerdo de haber dicho, cuando estaba bajando un camión, y perdón que me vaya a explayarme, que me había dicho, yo estaba cargando un costal, ¿no? Ya había cargado ya unos 80 costales de 20 kilos y me tropecé y me raspé aquí todo. Y uno de los camioneros del tráiler se mató de la risa. Dice, ¿y por qué lloras si los hombres no lloran, pues? Ellos están grandes así. Yo tenía tal vez unos 13 años, 14 años. Y como que tal vez para mí eso siempre fue una debilidad. Y eso no es cierto, eso es una mentira. Entonces, hoy lo puedo hacer a mis 42 años, pero en ese tiempo no lo hice. Y me tragué todo eso y, y eso no es sano. Ni siquiera fui donde un terapeuta. Sí. Ok. ¿A qué hombre le estás abriendo la puerta hoy sin que él lo sepa todavía? Si alguien escucha, ¿a quién piensas que este mensaje y todo lo que has compartido va a llegar, aun cuando él nunca estuvo preparado para recibir todo esto que has compartido? ¿A qué hombre piensas que le estás abriendo Yo, la puerta hoy? yo creo que estoy abriendo la puerta para aquellos futuros papás, ¿ya? Aquellos que ya están ahorita tal vez saliendo del hospital con sus bellas criaturas en brazos, nerviosos, padres primogénitos, que como hablamos están, que no pueden sostener el guagua en las manos porque están nerviosos
y no saben, chuta, me siento en el carro y ¿qué hago? ¿Cómo cambio el pañal? ¿Cómo voy a navegar estas aguas con mi pareja? Porque una cosa es tener a pareja cuando recién se juntan, cuando se casan. Hoy en día no, las parejas ya no se casan, sino conviven, ¿no? De acuerdo. Pero es lo mismo. Pero cuando viene un guagua a esa dinámica, todo cambió. O sea, olvídate, o sea, no quiero asustar a los futuros papás que están, o por ser papás, o que ya están papás. O sea, creo que es un tema de ser responsable, cumplir con las obligaciones, regresar al niño interior, ¿ya? Y van a aprender lo que es, sí, empatía, van a aprender a ser hombres más sabios, ¿ya? Van a aprender lo que es paciencia. Y yo creo que este podcast, yo creo que va a ayudar a muchos papás a, a- a nutrirse de sabiduría, ¿ya? O sea, acudir a personas, a sus padres, a sus amigos, aún mejor, a terapeutas. Creo que es muy normal y muy sabio irse a un psicólogo, ¿ya? Que tú puedas tener la confianza, o con tu pareja, ¿ya? A un poco saber cómo navegar estas aguas de tener un guagua. O sea, no hay nada de malo de irse a una psicóloga. Creo que es muy sano. Ok. ¿Ya? ¿Alguien más a quien piensas que este podcast podría llegarle, aun cuando no lo sabe? ¿Qué tal respecto al tema de la separación? Alguien que quizás está atravesando un proceso de divorcio, una palabra de aliento, algo con lo que piensas que pueda conectar. Para aquellos papás que están pasando estas aguas turbulentas, tal vez de separación, que hay otros padres solteros como yo que lograron hacerlo, ¿ya? De que son capaces de muchas cosas que ni siquiera se imaginan, ¿ya? Okay. Que hay otros papás que estamos aquí para escucharles, como yo, que veo a mi hijo pasando una semana, que me voy de paseo con él, que nos vamos al exterior, a países extranjeros con él, que pasamos Navidad con mi hijo, y se pueden apoyar en padres como yo que tenemos esa bendición de ver a los hijos que hemos compartido, digamos, la vida por separado. Mamá separada, papá separado. Que todo es posible siendo muy inteligente, muy empático y muchas veces poniéndonos aparte. Víctor, No es fácil. Víctor, te agradezco por tu tiempo. A ti, gracias por las preguntas. Encantado. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por haber escuchado. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que escuchaste te tocó. No te quedes solo con esto. Mándalo a otro hombre, uno que sepas que lo necesita, aunque no te lo haya pedido aún. Nos vemos el próximo lunes en Madness Monday. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, mi A ti, querido Víctor. gracias a ustedes.